La doctrina secreta, volumen 4. El simbolismo arcaico de las religiones del mundo. Sección 10. La cruz y la década pitagórica. Los primeros gnósticos pretendían que su ciencia, la gnosis, se basaba en un cuadrado, cuyos ángulos representaban respectivamente Sige, el silencio; Bitos, el océano; Nous, el alma espiritual o mente; y Aletheia, la verdad. Ellos fueron los primeros en revelar al mundo lo que había permanecido oculto durante edades, a saber, la Tau, en forma de lecho de Procusto, y Christos encarnado en Chrestos, en aquel que para ciertos fines se ofrecía voluntariamente a sufrir una serie de torturas mentales y físicas. Para ellos, todo el universo, metafísico y material, estaba contenido y podía expresarse y describirse por los dígitos que encierra el número 10, la década pitagórica. Esta década, que representa al universo y su evolución desde el silencio y los abismos desconocidos del alma espiritual o anima mundi, presentaba dos lados o aspectos al estudiante. Podía ser aplicada, y lo fue en un principio, al macrocosmo, desde el cual descendía al microcosmo u hombre. Entonces, existía la ciencia puramente intelectual y metafísica, o ciencia interna, así como la meramente materialista o ciencia de la superficie, y las dos podían explicarse por la década y estar contenidas en ella. Podía estudiarse, en una palabra, tanto por el método deductivo de Platón como por el inductivo de Aristóteles. El primero partía de una comprensión divina, en que la pluralidad procedía de la unidad, o los dígitos surgían de la década, solo para ser finalmente reabsorbidos, perdidos en el círculo infinito. El último dependía tan solo de la percepción de los sentidos, en que la década podía considerarse bien como la unidad que se multiplica, o como la materia que se diferencia, estando limitado su estudio a la superficie plana, a la cruz, o a los 7 que proceden de los 10, o el número perfecto, tanto en la tierra como en el cielo. Este doble sistema fue traído por Pitágoras de la India, juntamente con la década, que era el mismo de los brahmanes e iranios, según los llaman los antiguos filósofos griegos. Nos lo garantiza toda la literatura sánscrita, tal como los Puranas y las leyes de Manu. En estas leyes o mandamientos de Manu se dice que Brahma creó primeramente a los 10 señores del ser, los 10 Prajapatis o fuerzas creadoras, las cuales 10 producen otros 7 Manus, o más bien, según lo exponen algunos manuscritos, Munin en lugar de Manun, devotos o seres santos que son los 7 ángeles de la presencia de la religión occidental. Este misterioso número 7, nacido del triángulo superior, nacido este último de su propio vértice, o los abismos silenciosos del alma universal desconocida, Sige y Bitos, es la planta séptuple Saptaparna, nacida y manifestada en la superficie del suelo, procedente del misterio de la triple raíz, profundamente enterrada en aquel suelo impenetrable. Esta idea se halla por completo tratada en una de las secciones del volumen 2, sección 3, la substancia primordial y el pensamiento divino, lo cual debe tener el lector bien presente si quiere comprender la idea metafísica que encierra el citado símbolo. Así, en el hombre como en la naturaleza, según la filosofía esotérica Sishimaláyica, que es la de la cosmología del Manu original, la división septenaria es la que la naturaleza misma determina. Solo el séptimo principio, Puruya, es el yo divino, estrictamente hablando, pues, según se dice en Manu,
habiendo el Brahma compenetrado las partes sutiles de aquellos 6 de brillantez inconmensurable. Nota al pie: The Ordinance of Manu, 1.16, traducción de Burnell, página 3, nota. Según dice, en Manu, habiendo el Brahma compenetrado las partes sutiles de aquellos 6 de brillantez inconmensurable, los creó o los llamó a sí, entre comillas, o sea, a la conciencia de aquel yo único. De estos 6, 5 elementos o principios o tattvas, según piensa el comentador Medatiti, son llamados los elementos atómicos destructibles. Nota al pie, Ibid 27, página 5. Y estos se describen en la sección antes mencionada. Nota al pie, volumen 2, páginas 37 y siguientes. Tenemos que hablar ahora de la lengua del misterio, la de las razas prehistóricas. No es una lengua fonética, sino puramente pictórica y simbólica. En la actualidad solo es conocida completamente por muy pocos, pues hace más de 5.000 años que se convirtió para las masas en una lengua absolutamente muerta. Sin embargo, la mayor parte de los sabios gnósticos griegos y judíos la conocieron y usaron, aunque de muy diversa manera. Presentamos algunos ejemplos. En el plano superior, el número no es número alguno, sino un cero, un círculo. En el plano de abajo se convierte en 1, que es un número impar. Cada letra de los alfabetos antiguos tenía su significado filosófico y su razón de ser. El número 1 entre paréntesis, significaba para los iniciados de Alejandría un cuerpo derecho, un hombre vivo de pie, siendo el único animal que tiene tal privilegio. Y añadiendo al 1 entre comillas una cabeza, fue transformado en una P, símbolo de paternidad, de potencia creadora, mientras que la R significa un hombre en movimiento, uno que camina. De aquí que Pater Zeus no tuviese nada de sexual ni de fálico, ni en su sonido, ni en la forma de sus letras, así como tampoco Aetnp, Aebk, Pater Deus según Ragón. Nota al pie. Orthodox Maconic, suib de Maconic Occult, et de la Institución Hermétique, J.M. Ragón, página 430. Para lo que sigue, véase también todo el capítulo 27, Puissance des Noms d'après Pythagore. Si consideramos ahora el alfabeto hebreo, veremos que al paso que el 1 o Aleph tiene un toro o buey por símbolo, el 10, el número perfecto o 1 de la Kabbalah, es un Yod, entre paréntesis, Y, I, J, y significa como primera letra de Jehová, el órgano procreador y lo demás. Los números impares son divinos. Los números pares son terrestres, diabólicos y desgraciados. Los pitagóricos detestaban el binario. Para ello era el origen de la diferenciación. Para ellos era el origen de la diferenciación y por tanto de los contrastes, de la discordia o materia, principio del mal. En la teogonia valentiniana, Vitos y Sige, el océano, caos, materia nacida en el silencio, representan el binario primordial. En todo caso, para los primitivos pitagóricos, la dúada era ese estado imperfecto en que cayó el primer ser manifestado cuando se separó de la mónada. Era el punto desde donde los dos caminos, el bien y el mal, se bifurcaban.
Todo lo que tenía dos caras o era falso lo llamaban binario. Solo lo uno era el bien y la armonía, porque ninguna desarmonía puede proceder del uno solo. De aquí la palabra latina solus con relación al uno y único Dios, el ignoto de Pablo. Solus, sin embargo, se convirtió en sol, el sol. El ternario es el primero de los números impares, así como el triángulo es la primera de las figuras geométricas. Este número es verdaderamente el número del misterio por excelencia. Para estudiarlo en el aspecto exotérico, hay que leer Cours philosophiques et interpretatifs des initiations, de Ragón, y en el esotérico, el simbolismo de los números indos, pues las combinaciones que se le aplicaron son innumerables. Ragón basó sus estudios y fundó la famosa sociedad masónica de los trinosofistas, los que estudian tres ciencias, sobre las propiedades ocultas de los tres lados iguales del triángulo, lo cual es un proceso o un progreso sobre los tres grados masónicos ordinarios que se dan a los que no estudian nada y se dedican a comer y a beber en las reuniones de sus logias. Según escribe el fundador, la primera línea del triángulo que se da al aprendiz para estudiar es el reino mineral, simbolizado por Tubalc, entre paréntesis Tubalc-Caín. El segundo lado, en el cual tiene que meditar el compañero, es el reino vegetal, simbolizado por Shiv, entre paréntesis Shivolet. En este reino principia la generación de los cuerpos. Esta es la razón por la cual la letra G se presenta radiante ante los ojos del adepto. Entre paréntesis, signo de interrogación y de exclamación. El tercer lado queda para el maestro masón, el cual tiene que completar su educación con el estudio del reino animal. Está simbolizado por Mac Benat, hijo de putrefacción. La primera figura sólida es el cuaternario, el símbolo de la inmortalidad. Es la pirámide, pues el tetraedro se halla sobre una base triangular y termina en punta a su vértice, dando así la tríada y el cuaternario, o el 3 y el 4. Los pitagóricos enseñaban la conexión y relación entre los dioses y los números, en una ciencia llamada aritmomancia. El alma es un número, decían, que se mueve por sí y que contiene el número 4. Y el hombre espiritual y físico es el número 3, pues el ternario representaba para ellos no solo la superficie, sino también el principio de la formación del cuerpo físico. De modo que los animales eran solo ternarios, siendo únicamente el hombre un septenario, al ser virtuoso, y un quinario cuando era malo. Pues, el número 5 estaba compuesto de un binario y un ternario, y el binario desordenaba y alteraba todo, en la forma perfecta. El hombre perfecto, decían, era un cuaternario y un ternario, o 4 elementos materiales y 3 inmateriales. Y estos 3 espíritus o elementos los encontramos igualmente en el 5, cuando representa el microcosmo. Este último es un compuesto de 3 espíritus y de un binario, directamente relacionado con la materia grosera. De aquí que, como dice Ragón, esta ingeniosa figura es la unión de 2 acentos griegos, 2 acentos entre paréntesis, colocados sobre las vocales que deben o no ser aspiradas. El primer signo, entre paréntesis, un acento, es llamado el espíritu fuerte o superior, el espíritu de Dios aspirado, entre paréntesis, spiritus, respirado por el hombre. El segundo signo, un acento, pero en la parte inferior, el inferior, es el espíritu suave
representando el espíritu secundario. Puntos suspensivos. El todo encierra al hombre entero. Es la quinta esencia universal, el fluido vital o la vida. El sentido más místico del número 5, 5 entre corchetes, lo expone en un excelente artículo Mr. T. Subarrow en 5 Years of Theosophy, artículo titulado Los 12 signos del zodíaco, en el cual da algunas reglas que pueden ayudar al investigador a encontrar el profundo significado de la antigua nomenclatura sánscrita en los antiguos mitos y alegorías arios. Mientras tanto, veamos lo que hasta ahora se ha declarado en las publicaciones teosóficas acerca de la constelación de Capricornio y lo que de ella se conoce generalmente. Todos saben que el símbolo de Capricornio, el cual en el libro aparece como una B con una S cruzada, es el 10º signo del zodíaco, en el que pasa el Sol por el solsticio de invierno, sobre el 21 de diciembre. Pero pocos son los que saben, aún en la India a menos que estén iniciados, la verdadera relación mística que parece existir. Según se nos dice entre los nombres Makara y Kumara. El primero significa algún animal anfibio llamado a la ligera el cocodrilo, según creen algunos orientalistas, y el segundo es el título de los grandes patrones de los yogis, según los Puranas. Shaiva de los hijos de Rudra, Shiva, que es también un Kumara, y hasta uno con él. Por su conexión con el hombre, los Kumaras están igualmente relacionados con el zodíaco. Tratemos de ver lo que significa la palabra Makara. Dice el autor de Los 12 signos del zodíaco. Makara, puntos suspensivos, contiene en sí la clave para su correcta interpretación. La letra Ma es equivalente al número 5 y Kara significa mano. Ahora bien, en sánscrito, Tribhuham quiere decir un triángulo. Bhuham o Karam, ambos son sinónimos. Se entiende que significa un lado. Así pues, Makaram o Panchakaram significa un pentágono. Ahora bien, la estrella de 5 puntas o pentágono representa los 5 miembros del hombre. En el sistema antiguo, según se nos dice, Makara era el 8º signo en lugar del 10º. El signo en cuestión tiene por objeto representar los aspectos o caras del universo, e indica que la figura del universo está limitada por pentágonos. Los escritores sánscritos hablan también de Ashtadisha o el espacio de 8 caras, refiriéndose así a los Lokapalas, los 8 puntos de la brújula, 4 puntos cardinales y 4 intermedios. Desde un punto de vista objetivo, el microcosmo está representado por el cuerpo humano. Makaram puede representar simultáneamente el microcosmo y el macrocosmo como objetos externos de percepción. Pero el verdadero sentido esotérico de la palabra Makara no es en verdad el de cocodrilo, ni mucho menos, aun cuando sea comparado con el animal descrito en el zodíaco indo, pues tiene la cabeza y las patas delanteras de antílope y el cuerpo y la cola de pez. De aquí que el 10º signo del zodíaco haya sido diversamente apreciado como significando un tiburón, un delfín, etc., por ser el Vahana de Varuna, el dios del océano, y muchas veces se le llama por esta razón Jala Rupa o forma de agua. El delfín era vehículo de Neptuno, Poseidón para los griegos, y uno con él,
esotéricamente, y este delfín es el dragón marino, así como el cocodrilo del Nilo sagrado es el vehículo de Horus, y Horus mismo. El dios, en forma de momia, con cabeza de cocodrilo, dice: Yo soy el pez, y la sede del gran Horus de Kem-Or. Para los gnósticos Peratae, Chosar, entre paréntesis Neptuno, es el que convierte la pirámide dodecagonal en una esfera, y pinta su puerta con muchos colores. Tiene él 5 ministros andróginos. Es Makara, el Leviatán. Como el sol naciente era considerado el alma de los dioses, enviada para manifestarse diariamente a los hombres, y como el cocodrilo salía del agua a sus primeros rayos, ese animal llegó por fin a personificar en la India un devoto del fuego solar, así como personificaba ese fuego o el alma más elevada entre los egipcios. En los Puranas, el número de los Kumaras cambia con arreglo a las exigencias de la alegoría. Para fines ocultos, su número se da en un sitio como 7, luego como 4, después como 5. En el Kurma Purana se dice de ellos: estos 5 Kumaras, o Brahman, fueron yogins que llegaron a estar completamente exentos de pasión. Su nombre mismo muestra su relación con la mencionada constelación Makara y con algunos otros caracteres puránicos relacionados con los signos zodiacales. Esto se hace a fin de velar lo que era uno de los signos más sugestivos de los templos primitivos. Los Kumaras generalmente están mezclados astronómica, fisiológica y místicamente con un número de personajes y sucesos puránicos. Apenas aludidos en el Vishnu, figuran en varios dramas y sucesos en todos los demás Puranas y literatura sagrada. De modo que los orientalistas, teniendo que recoger aquí y acullá los hilos de relación, han concluido por proclamar a los Kumaras debidos principalmente a la fantasía de los escritores puránicos. Pero Nos, Dik, el autor de los 12 signos del zodíaco, es 5. Kara, una mano con sus 5 dedos, así como un signo de 5 lados, o un pentágono. Los Kumaras, en este caso, un anagrama para objetos ocultos. Como yogis son 5 en el esoterismo, porque los 2 últimos nombres han permanecido siempre secretos. Son el quinto orden de Brahma, Devas, y los Choans quíntuples que poseen el alma de los 5 elementos, predominando el agua y el éter, y por tanto sus símbolos eran acuáticos e ígneos a la vez. La sabiduría se halla oculto bajo el lecho de aquel que reposa en el loto de oro, Padma, flotando en el agua. En la India, este es Vishnu, uno de cuyos avataras fue Buda, según se afirmaba en los tiempos de antaño. Los prachetasas, los adoradores de Narayana, que como Poseidón se movían o moraban sobre las aguas y no debajo, se sumergieron en las profundidades del océano para llevar a cabo sus devociones y permanecieron allí 10.000 años. Y los prachetasas son 10 exotéricamente, pero 5 esotéricamente. Prachetas es en sánscrito el nombre de Varuna, el dios del agua. Nereus, un aspecto de Neptuno, siendo de este modo los prachetasas idénticos a los 5 ministros. Del Chosar, macho-hembra, o Poseidón de los gnósticos, Peratae. Estos son respectivamente llamados Ou, Auai, Ouo, Ouab y, entre paréntesis, Ou
Oai-Ouab, siendo el quinto hoy perdido. Esto es mantenido en secreto. Un nombre triple, 7 en conjunto. Esto es lo que se refiere al símbolo acuático. El ígneo los relaciona con el símbolo ígneo espiritualmente. Para fines de comprobación, téngase presente que así como la madre de los prachetasas era Savarna, la hija del océano, o así era Ampitrite, madre de los ministros místicos de Neptuno. Ahora bien, recuerde el lector que estos 5 ministros están simbolizados tanto en el delfín, que había vencido la resistencia de la casta Ampitrite a casarse con Poseidón, como en Tritón, su hijo. Este último, cuyo cuerpo de la cintura arriba es de hombre y de la cintura abajo de delfín, un pez, se halla además muy misteriosamente relacionado con Oannes, el Dag babilónico, y también con el Matsya pez, avatara de Vishnu, pues ambos enseñaban la sabiduría a los mortales. El delfín, como todos los mitólogos saben, fue puesto por Poseidón para su servicio entre las constelaciones y se convirtió para los griegos en Capricornio, el chivo, con su parte posterior de delfín, siendo de este modo idéntico a Macara, cuya cabeza es también la de un antílope y el cuerpo y la cola de pez. He ahí por qué el signo de Macara nació sobre la bandera de Kamadeva, el dios hindú del amor, identificado en el Atharva Veda con Agni, el dios del fuego, hijo de Lakshmi, según lo expone correctamente el Harivamsha. Porque Lakshmi y Venus son una, y Ampitrite es la primera forma de Venus. Ahora bien, Kama, el Makara Ketu, es Aja, el no nacido, y Atmabu, el existente por sí mismo, y Aja, el Logos, en el Rig Veda, en donde se le muestra como la primera manifestación del Uno, pues el deseo despertóse primero en ello, lo cual fue el germen primordial de la mente. Lo que relaciona la entidad con la no entidad, o manas, el quinto, con Atma, el séptimo, esotéricamente, dicen los sabios. Esta es la primera etapa. La segunda, en el plano siguiente de manifestación, muestra a Brahma, a quien elegimos como el representante de todos los otros primeros dioses de las naciones, haciendo surgir de su cuerpo a sus hijos nacidos de la mente, Sanandana y otros, los cuales, en la quinta creación entre comillas, y también en la novena, con objeto de que sea un velo entre comillas, se convierten en los Kumaras. Concluiremos recordando al lector que a Ampitrite se le sacrificaban cabras, así como a las Nereidas en las orillas del mar. Lo mismo que hasta hoy se sacrifican cabras a Durga Kali, que es solo el aspecto negro de Lakshmi, Venus, el aspecto blanco de Shakti, indicando la relación que estos animales pueden tener con Capricornio, en el cual aparecen 28 estrellas en forma de una cabra, cuya cabra fue transformada por los griegos en Amaltea, la nodriza de Júpiter. Pan, el dios de la naturaleza, tenía pies de cabra y se transformó en un macho cabrío al aproximarse a Tifón. Pero esto es un misterio en el que la escritora no se atreve a extenderse, por no estar segura de ser comprendida. El aspecto místico de la interpretación tiene que dejar a la intuición del estudiante. Anotemos un dato más en relación con el misterioso número 5. Simboliza él al mismo tiempo el espíritu de la vida eterna y el espíritu de la vida y el amor terrestre, en el compuesto humano, e incluye la magia divina y la infernal, y la quinta esencia universal e individual del ser.
Así, las 5 palabras o vocales místicas pronunciadas por Brahma en la creación, que se convirtieron luego en los Pachadasha, ciertos himnos védicos atribuidos a este dios, son en su potencialidad creadora y mágica el aspecto blanco de los 5 Makaras, tántricos negros, o las 5 ms Makara. La constelación es un nombre aparentemente sin sentido y absurdo. Sin embargo, aún sin contar su significado anagramático en conjunción con el término de Kumara, el valor numérico de su primera sílaba y su resolución esotérica en 5 tienen un significado muy grande y oculto en los misterios de la naturaleza. Baste decir que así como el signo de Makara está relacionado con el nacimiento del microcosmo espiritual y con la muerte o disolución del universo físico, su paso al reino de lo espiritual, asimismo están relacionados con ambos los Dayan Chohanes, llamados Kumaras en la India. Por otra parte, en las religiones exotéricas, ellos se han convertido en sinónimo de los ángeles de las tinieblas. Mara es el dios de las tinieblas, el caído y la muerte. Y sin embargo es uno de los nombres de Kama, el primer dios de los Vedas. El Logos, del cual han surgido los Kumaras. Y esto los relaciona aún más con nuestro fabuloso Makara Indo y el dios de cabeza de cocodrilo de Egipto. Los cocodrilos en el Nilo celeste son 5, y el dios Tuni, la deidad primordial que crea los cuerpos celestes y los seres vivos, produce estos cocodrilos en su 5ª creación, cuando Osiris, el sol difunto, es enterrado y entra en el Amenti. Los cocodrilos sagrados se sumergen en el abismo de las aguas primordiales, el gran verde, entre comillas. Cuando el sol de la vida se levanta, vuelve a surgir fuera del río sagrado. Todo esto es altamente simbólico y muestra cómo las verdades primitivas esotéricas encontraron su expresión en símbolos idénticos. Pero como declara Mr. T. Subbarrau, el velo hábilmente echado sobre ciertas partes del misterio relacionado con estos signos zodiacales por los antiguos filósofos jamás será levantado para diversión ni edificación del público no iniciado. ¿No era el número 5 menos sagrado para los griegos? Las 5 palabras de Brahma se han convertido entre los gnósticos en las 5 palabras, entre comillas, escritas en la vestidura akáshica resplandeciente de Jesús en su glorificación. Las palabras Sama, Sama, Osa, Rachama, Osai. Entre paréntesis, en griego, Zama, Zama, Osa, Raksama, Osai. Traducidas por los orientalistas, la vestidura, la gloriosa vestidura de mi fuerza. Estas palabras eran, a su vez, el velo anagramático de los 5 poderes místicos representados en la vestidura del iniciado resucitado. Después de su última prueba de 3 días de trance, convirtiéndose los 5 en 7, solo después de su muerte. Cuando el adepto se convierte en el Christos pleno, el completo Krishna Vishnu, esto es, sumergido en el Nirvana, el E de Delfos, un símbolo sagrado, era también el número 5, y cuán sagrado era, demuestra el hecho de que los corintios, según Plutarco, reemplazaron el numeral de madera del templo de Delfos por uno de bronce, y este fue cambiado por Livia Augusta en un facímil de oro. Es fácil reconocer en los 2 espíritus los signos griegos, coma, acento arriba, acento abajo, de que habla Ragón, Atma y Buddhi, o el espíritu divino y su vehículo, el alma espiritual. El 6
o el cenario es tratado más adelante en esta sección, mientras que el septenario lo será por completo en el curso de este volumen, en la sección sobre los misterios de la hebdómada. La ogdoada u 8 significa el movimiento eterno y su espiral de los ciclos. El 8, símbolo de infinito, y es simbolizado a su vez por el caduceo. Él muestra la respiración regular del cosmos, presidida por los 8 grandes dioses, los 7 de la madre primordial, el Uno y la Tríada. Luego viene el número 9 o el triple ternario. Es el número que se reproduce constantemente bajo todas las formas y figuras en toda la multiplicación. Es el signo de todas las circunferencias, puesto que su valor en grados es igual a 9. Esto es a 3 más 6 más 0. Es un mal número bajo ciertas condiciones y muy desgraciado. Si el número 6 era el símbolo de nuestro globo en estado de ser animado por un espíritu divino, el 9 simbolizaba nuestra tierra informada por un espíritu malo. El 10 o la década vuelve a traer todos estos dígitos a la unidad y termina la tabla pitagórica. De aquí que esta figura, un 0 con una línea en el medio, horizontal, la unidad dentro del 0, sea el símbolo de la deidad, del universo y del hombre. Tal es el significado secreto de la fuerte presa de la garra de león, de la tribu de Judá, la presa del maestro masón, entre 2 manos, cuyos dedos son en junto 10. Si fijamos ahora nuestra atención en la cruz egipcia o la Tau, podremos descubrir que esta letra, tan exaltada por los egipcios, griegos y judíos, está misteriosamente relacionada con la década. La Tau es el alfa y omega de la secreta sabiduría divina, que está simbolizada por la letra inicial y final de Tot, Hermes. Tot fue el inventor del alfabeto egipcio, y la letra Tau terminaba los alfabetos de los judíos y samaritanos, quienes la llaman el fin o perfección, culminación y seguridad. De aquí que, según nos dice Ragón, las palabras serminus, fin, y tectum, techo, sean símbolos de protección y seguridad, lo cual es más bien una definición prosaica. Pero tal es el destino común de las ideas y de las cosas en este mundo o decadencia espiritual, aunque al mismo tiempo de progreso físico. Pan fue en un tiempo la naturaleza absoluta, el uno y el gran todo. Pero cuando la historia percibe la primera vislumbre de él, Pan ha caído ya a ser un diosesillo del campo, un dios rural. La historia no quiere reconocerle, al paso que la teología hace de él el demonio. Sin embargo, su flauta de 7 tubos, emblema de las 7 fuerzas de la naturaleza, de los 7 planetas, de las 7 notas musicales, en una palabra, de toda la armonía septenaria, muestra bien su carácter primordial. Así sucede con la cruz. Mucho antes de que los judíos hubiesen ideado su candelabro de oro del templo, con 3 mecheros en un lado y 4 en el otro, e hiciesen del número 7 un número femenino de la generación, introduciendo así el elemento fálico en la religión. Las naciones más espirituales habían hecho de la cruz como 3 más 4 igual 7, su símbolo divino más sagrado. De hecho, el círculo, la cruz y el 7, habiéndose hecho de este último una base de la medida circular, son los primeros símbolos primordiales. Pitágoras, que trajo su sabiduría de la India, dejó a la posteridad una vislumbre de esta verdad.
Su escuela consideraba al número 7 como un compuesto de los números 3 y 4, los cuales se explicaba de un modo dual. En el plano del mundo noumenal, el triángulo era, como primer concepto de la deidad manifestada, su imagen, Padre, Madre, Hijo, y el cuaternario, el número perfecto, era la raíz noumenal ideal de todos los números y cosas en el plano físico. Algunos estudiantes, en vista de lo sagrado de la tetraquis y del tetragramatón, confunden el significado místico del cuaternario. Este último era para los antiguos solo una perfección secundaria, por decirlo así, porque únicamente se relacionaba con los planos manifestados, mientras que el triángulo, el delta griego, entre paréntesis, símbolo de un triángulo, era el vehículo de la deidad desconocida. Una buena prueba de esto es que el nombre de la deidad principia con delta. Zeus se escribía Aeok, Deus, por los naturales de Beocia, y de aquí el Deus de los latinos. Esto considerado en relación al concepto metafísico respecto del significado del septenario en el mundo fenomenal. Pero para fines de la interpretación profana o exotérica, el simbolismo cambiaba. El 3 se convertía en la ideografía de los 3 elementos materiales, aire, agua, tierra, y el 4 venía a ser el principio de todo lo que no es corpóreo ni perceptible. Pero esto no ha sido nunca aceptado por los verdaderos pitagóricos. Considerado como un compuesto de 6 y 1, el escenario y la unidad, el número 7 era el centro invisible, el espíritu de todo, pues no existe ningún cuerpo hexagonal sin que se encuentre en él una séptima propiedad, como punto central. Por ejemplo, los cristales y copos de nieve en los que se llama la naturaleza inanimada. Además, el número 7, dicen ellos, tiene toda la perfección de la unidad, el número de los números. Pues así como la unidad absoluta es increada e indivisible, y por lo tanto sin número, y ningún número puede producirla, lo mismo sucede con el 7. Ningún dígito contenido en la década puede engendrarlo o producirlo, y el 4 es el que proporciona una división aritmética entre la unidad y el 7. Pues excede al primero por el mismo número, 3, por el cual a su vez le excede el 7, puesto que el 4 tiene tantas unidades sobre el 1 como el 7 tiene sobre el 4. Para los egipcios el número 7 era el símbolo de la vida eterna, dice Ragón, y añade que esta es la razón de la letra griega Z, que no es sino un doble 7. Y la inicial de Sao, yo vivo, y de Zeus, el padre de todo lo viviente. Además, el número 6 era el símbolo de la tierra durante el otoño e invierno, los meses de sueño, y el número 7 durante la primavera y el verano, pues el espíritu de la vida la animaba en este tiempo, la fuerza séptima o central informadora. Lo mismo se encuentra en los mitos y símbolos egipcios de Osiris e Iris, que personifican metafísicamente el fuego y el agua, y físicamente el sol y el Nilo. El número del año solar, con 365 en días, es el valor numérico de la palabra Neilos, Nilo. Esto juntamente con el toro, con el creciente y la cruz ansata entre sus cuernos, y la tierra bajo su símbolo astronómico, el símbolo femenino, son los símbolos más fálicos de la antigüedad posterior. El Nilo era el río del tiempo, con el número de un año o un año y un día, 364 más 1 igual 365, representaba el agua parturienta de Isis o Madre Tierra, la luna, la mujer y la vaca. También el taller de Osiris representando el Tzod Olaum de los hebreos. El antiguo nombre de este río era Eridanus, o el Lardán hebreo, con el sufijo copto o griego antiguo. Esta fue la puerta de la palabra hebrea Jared o fuente u origen, del río Jordán
que tenía el mismo uso mítico entre los hebreos que el Nilo entre los egipcios. Era la fuente de la descendencia y contenía las aguas de la vida. Era, diciéndolo claramente, el símbolo de la tierra personificada, o Isis considerada como la matriz de esta tierra. Esto se muestra con suficiente claridad, y el Jordán, el río ahora tan sagrado para los cristianos, no encerraba ningún significado más sublime ni poético que las aguas parturientas de la luna, Isis o Jehová en su aspecto femenino. Ahora bien, según ha demostrado el mismo sabio, Osiris era el sol y el río Nilo, así como el año de 365 días, mientras que Isis era la luna, el lecho de ese río o la madre tierra, para cuyas energías parturientas era una necesidad del agua, así como también el año lunar de 354 días, el tiempo hacedor de los períodos de gestación. Todo esto, pues, es sexual y fálico, y nuestros modernos eruditos parece que no encuentran en estos símbolos nada más que un significado fisiológico o fálico. Sin embargo, no hay más que leer las tres cifras 365 o el número de días de un año solar, con clave pitagórica, para encontrar en ellas un significado altamente filosófico y moral. Un ejemplo bastará. Puede leerse: la Tierra, 3, animada por 6, el espíritu de vida, 5. Sencillamente porque 3 es equivalente al gamma griego, símbolo de Gama, que es el símbolo de Gaia, la Tierra, mientras que la cifra 6 es el símbolo del principio animador o informante, y el 5 es la quintesencia universal que se extiende en todas direcciones y forma toda materia. Los pocos ejemplos que se han presentado revelan solamente una pequeña parte de los métodos usados para leer las ideografías y numerales simbólicos de la antigüedad. Como el sistema es de una grandísima y compleja dificultad, muy pocos, aún entre los iniciados, podrían dominar todas las 7 claves. Es pues de admirar que la naturaleza metafísica degenerase gradualmente en la física, que el sol, que en un tiempo fue el símbolo de la deidad, se convirtiese con el transcurso de los siglos solo en el de su ardor creador, y que de aquí cayese en un signo de significación fálica. Pero seguramente aquellos cuyo método, como el de Platón, era proceder de lo universal a lo particular, no pudieron jamás haber principado simbolizando sus religiones con emblemas sexuales. Es mucha verdad, aunque dicho por Elifas Levi, la paradoja encarnada que el hombre es Dios en la tierra y Dios es el hombre en el cielo, pero esto no podía aplicarse ni se aplicó jamás a la deidad una, sino solo a las huestes de sus rayos encarnados, llamados por nosotros Dianchoans, por los antiguos dioses y transformados ahora por la Iglesia en demonios a la izquierda y en el Salvador a la derecha. Pero todos estos dogmas salieron de la raíz única, la raíz de la sabiduría, que crece y medra en el suelo indo. No hay un solo arcángel cuyo origen no pueda encontrarse en su prototipo en la tierra sagrada de Aryavarta. Estos prototipos están todos relacionados con los Kumaras, que aparecen en escena rehusando, como Sanat Kumara y Sananda, crear progenie. Sin embargo, son llamados los creadores del hombre pensante. Más de una vez se les pone en relación con Narada, otro manojo de aparentes incongruencias, que es sin embargo un tesoro de doctrinas filosóficas. Narada es el jefe de los Gandharvas, los cantores y músicos celestiales. Esotéricamente la razón de esto se explica por el hecho de que los Gandharvas son los instructores de los hombres en las ciencias secretas. Ellos son los que, amando a las mujeres de la tierra, les revelaron los misterios de la creación, o como en el Veda, el Gandharva celeste es una deidad que conocía los secretos del cielo y las verdades divinas en general y las revelaban. Si tenemos presente lo que se dice de esta clase de ángeles en Enoc y en la Biblia, entonces la alegoría es clara. Su jefe, Narada, al paso que rehúsa procrear,
conduce a los hombres para que se conviertan en dioses. Además, todos estos, como se declara en los Vedas, son chandajas, nacidos por la voluntad, o encarnados en diferentes manvantaras por su propia voluntad. En la literatura exotérica se les muestra existiendo edad tras edad. Algunos con la maldición de renacer, otros encarnando como un deber. Finalmente, lo mismo que los Sanakadikas, los 7 Kumaras que fueron a visitar a Vishnu en la Isla Blanca, Shvetadipa, la isla habitada por los Mahayogis, ellos están relacionados con Sakvipa y con los lemures y atlantes de la tercera y cuarta razas. En la filosofía esotérica, los Rudras, Kumaras, Adityas, Gandharvas, Asuras, etc., son los Dhyan Choans o Devas más elevados, en lo que se refiere a la inteligencia. Son aquellos que, debido a la adquisición por propio desenvolvimiento de la naturaleza quíntuple, de aquí lo sagrado del número 5, se hicieron independientes de los puros Devas Arupa. Este es un misterio muy difícil de penetrar y entender correctamente, pues vemos que los que fueron obedientes a la ley están igualmente que los rebeldes, condenados a renacer en todas las edades. Narada, el Rishi, es maldecido por Brahma, condenado a incesante peripatetismo en la tierra, esto es, a renacer constantemente. Es un rebelde contra Brahma y sin embargo su destino no es peor que el de los Hayas, los 12 grandes dioses creadores producidos por Brahma, como sus auxiliares en las funciones de la creación, pues estos, sumidos en la meditación, se olvidaron solo de crear, y por esto fueron igualmente condenados por Brahma a renacer en cada manvantara. Y sin embargo, juntamente con los rebeldes, son llamados chandajas o los nacidos por su propia voluntad en forma humana. Todo esto es muy enigmático para el que no pueda leer y comprender los Puranas, sino en el sentido de su letra muerta. Nota al pie. Sin embargo, este sentido, si se llega a dominar, se verá que es la segura caja que contiene las llaves de la sabiduría secreta. A la verdad, una caja tan profusamente adornada que sus fantásticas labores esconden y ocultan por completo todos los resortes para abrirla, haciendo creer así a los intuitivos que no tiene ni puede tener abertura alguna. Sin embargo, las llaves están allí, profundamente enterradas, aunque siempre presentes para aquel que las busca. De aquí que veamos a los orientalistas rehusando el enigma y cortando el nudo gordiano de la perplejidad al declarar todo el esquema como ficciones, de la fantasía brahmánica y de su afición a exagerar. Pero para el estudiante de ocultismo todo está lleno de profundo significado filosófico. Gustosos dejamos la corteza para los sanscritistas occidentales, pero reclamamos la esencia del fruto para nosotros. Hacemos más, concedernos que, en un sentido, mucho de lo que hay en esta llamada fábula se refiere a alegorías astronómicas acerca de constelaciones, asterismos, estrellas y planetas. Sin embargo, al paso que el Gandharva del Rig Veda se le hace allí personificar el fuego del sol, los Devas Gandharvas son entidades de un carácter tanto físico como psíquico, mientras que los Apsarasas, con otros Rudras, son a la vez cualidades y cantidades. En una palabra, si alguna vez se desenmaraña la teogonía de los dioses védicos, revelará insondables misterios de la creación y del ser. Con verdad dice Parashara, estas clases de 33 divinidades existen edad tras edad, y su aparición y desaparición, de la misma manera como el sol se pone y vuelve a salir. Su aparición y desaparición es de la misma manera que como el sol se pone y vuelve a salir. Nota al pie, Vishnu Purana 1.15, traducción de Wilson. Hubo un tiempo en el que el símbolo oriental de la cruz y el círculo, la esvástica, fue adoptado universalmente. Para los budistas esotéricos y hasta para los exotéricos chinos y mogoles, significaba las 10.000 verdades. Estas verdades, dicen, pertenecen a los misterios del universo invisible y de la cosmogonía y teogonía primordiales. Desde que Foad cruzó el círculo, como 2 líneas de llama, horizontal y verticalmente, las huestes de los benditos nunca han dejado de enviar sus representantes a los planetas,
por los cuales tienen que velar desde el principio. Esta es la razón por la que esvástica es colocada siempre como en Egipto la cruz ansata, sobre el pecho de los místicos difuntos. Se la encuentra en el corazón de las imágenes y estatuas de Buda, en el Tíbet y en Mongolia. Es también el sello que se coloca en el corazón de los iniciados vivos y que algunos tienen grabado por siempre a fuego en la carne. Esto es porque deben guardar estas verdades inviolables e intactas en el silencio y secreto eternos, hasta el día en que son percibidas y leídas por sus sucesores escogidos, nuevos iniciados, dignos que se les confíen las 10.000 perfecciones. Tanto se han degradado ahora, sin embargo, que muchas veces las colocan en el tocado de los dioses, los horribles ídolos de los sacrílegos bons, los dukpas o brujos de las fronteras tibetanas, hasta que los ve un gelugpa y la arranca justamente con la cabeza del dios. Aunque mejor sería que fuera la del sacrílego la separada de su cuerpo pecador. Sin embargo, nunca puede perder sus propiedades misteriosas. Echemos una ojeada retrospectiva y la veremos usada igualmente por los iniciados y videntes, así como por los sacerdotes de Troya. Pues Schilderman ha encontrado muchos ejemplares de ella en el emplazamiento de esta antigua ciudad. Se la encuentra entre los antiguos peruanos, asirios y caldeos, así como en las paredes de las construcciones ciclópeas del mundo antiguo, en las catacumbas del Nuevo Mundo y en las del Antiguo. Símbolo de interrogación entre paréntesis. En Roma, donde pues se supone que los primeros cristianos se ocultaban con su religión, es llamada crux dissimulata. Según De Rossi, la esvástica fue, de una época muy remota, una forma favorita de la cruz empleada con un significado oculto, que muestra que el secreto no era el de la cruz cristiana. Una cruz esvástica en las catacumbas es el signo de una inscripción que dice Sotico Sotic, Sotic Vitalis Vitalia o Vida de la Vida. Nota al pie, citado en The Natural Genesis de Gerald Massey. Pero la mayor prueba de la antigüedad de la cruz es la presentada por el autor mismo, de The Natural Genesis. El valor de la cruz como símbolo cristiano se supone que data del tiempo en que Jesucristo fue crucificado, y sin embargo en la iconografía cristiana de las catacumbas no aparece figura alguna de hombre sobre la cruz. Durante los primeros 6 o 7 siglos, existen todas las formas de la cruz excepto esa, el supuesto punto de partida de la nueva religión. No fue ella la forma inicial del crucifijo, sino la final. Nota al pie. Para los cristianos es innegable. Para los simbólicos precristianos era, como se ha dicho, la cama o lecho de tortura durante el misterio de la iniciación, siendo colocado el crucifijo horizontalmente en el suelo y no derecho como en el tiempo en que se convirtió en patíbulo romano. Durante unos 6 siglos después de la era cristiana, la fundación de la religión cristiana en un redentor crucificado hállase por completo ausente del arte cristiano. La primera forma conocida de la figura humana sobre la cruz es el crucifijo presentado por el Papa Gregorio el Grande a la reina Teodolinda de Lombardía, que se halla ahora en la iglesia de San Juan de Monza, mientras que en las catacumbas de Roma no se ve imagen alguna del crucificado antes de San Giulio, perteneciente al siglo VII u VIII. No hay ningún Cristo ni ningún crucificado. La cruz es el Cristo. Como los estauros, la cruz era un tipo y un nombre de Horus, el Cristo, gnóstico. La cruz, no el crucificado, es el símbolo primario de la Iglesia cristiana. La cruz, no el crucificado, es el objeto esencial de representación en su arte y de adoración en su religión. El germen de todo el desarrollo y desenvolvimiento puede encontrarse en la cruz. Y esta cruz es precristiana, es pagana y gentil, en una media docena de formas diferentes. El culto principió con la cruz y Juliano tenía razón al decir que se aventuraba a la guerra con la X, la cual a todas luces consideraba había sido adoptada por los agnósticos y mitolatras, dándole un significado imposible.
Nota al pie, así era, y no podía ser de otro modo. Juliano, el emperador, era un iniciado y como tal conocía bien el significado misterioso, tanto metafísico como físico. Durante siglos, la cruz ocupó el lugar del Cristo y se dirigían a ella como a un ser vivo. Fue divinizada en un principio y por último humanizada. Pocos símbolos del mundo encierran más significado oculto real que la svástica. Es ella simbolizada por la cifra 6, lo mismo que ésta señala en su exterioridad concreta, como sucede con la ideografía del número al cenit y al nadir, norte, sur, oeste y este. En todas partes se ve la unidad y a esta unidad reflejada en todo y en cada unidad. Es el emblema de la actividad de Foat, de la continua revolución de las ruedas, y de los 4 elementos, el 4 sagrado, en su sentido místico, además del cósmico. Por otra parte, sus 4 brazos doblados en ángulos rectos están íntimamente relacionados, como se muestra en otra parte, con las escalas pitagórica y hermética. El que esté iniciado en los misterios del significado de la esvástica, dicen los comentarios, puede encontrar en ella con precisión matemática la evolución del cosmos y todo el periodo de Sanya, también la relación de lo invisible con lo invisible y la primera procreación del hombre y de las especies. Para el ocultista oriental, el árbol del conocimiento, en el paraíso del propio corazón del hombre, se convierte en el árbol de la vida eterna, y no tiene nada que ver con los sentidos animales del hombre. Es un misterio absoluto que solo se revela por los esfuerzos del aprisionado manas, el ego, para librarse de la esclavitud de la percepción de los sentidos. Y ver, a la luz de la realidad una, eternamente presente. Para el cabalista occidental, y ahora mucho más para el simbólogo superficial, criado en la atmósfera mortal de la ciencia materialista, la explicación principal de los misterios de la cruz es su elemento sexual. Hasta él, por otro lado comentador moderno espiritual, encuentra este rasgo en la cruz y la esvástica antes que ningún otro. La cruz se usaba en Egipto como un talismán protector y un símbolo de poder salvador. A Tifón o Satán se le ve efectivamente encadenado a la cruz y sujeto por ella. En el ritual, el osorio grita: el Apophis ha sido derribado, sus cuerdas sujetan el sur, norte, este y oeste. Sus cuerdas le sujetan. Har, Ru, Ba lo ha atado. Nota al pie, Libro de los Muertos 39. Apophis o Apap es la serpiente del mal, el símbolo de las pasiones humanas. El sol, Osiris, Horus lo destruye y Apap es derribado, atado y encadenado. El dios Aker, el jefe de la entrada del abismo, de Aker, el reino del sol, lo sujeta. Apophis es el enemigo de Ra, la luz, pero el gran Apap ha caído, exclama el difunto. El escorpión te ha herido en la boca, dice al enemigo vencido. 39.7. El escorpión es el gusano que nunca muere, de los cristianos. Apophis está atado sobre la Tau o Tat, emblema de la estabilidad. Véase la erección de Tat en Tatu 18. Estas eran las cuerdas de los 4 cuadrantes o la cruz. Thor se dice que aplastó la cabeza de la serpiente con su martillo, una forma de la esvástica o cruz de 4 pies. En los primitivos sepulcros de Egipto, el modelo de la cámara tenía la forma de una cruz. La pagoda de Mathura, el lugar del nacimiento de Krishna, fue construida en forma de cruz. Nota al pie, así la tienen las criptas de las religiones Sishi-malayicas, en donde viven iniciados y en donde se colocan sus cenizas durante 7 años lunares.
Esto es perfecto y nadie puede distinguir en ello ese culto sexual con que los orientalistas gustan romper la cabeza del paganismo. Pero, ¿qué pasa con los judíos y las religiones exotéricas de algunas sectas indas, especialmente los ritos de los Valyavacharyas? Pues, como se ha dicho, el culto de Shiva, con su lingam y yoni, es demasiado elevado filosóficamente, a pesar de su moderna degeneración, para poder llamarle un simple culto fálico. Pero el culto del árbol o de la cruz. Nota al pie, la cruz y el árbol son idénticos y sinónimos en simbolismo. De los judíos, el culto del árbol o de la cruz de los judíos, según lo han denunciado sus propios profetas, no puede escapar a la inculpación. Los hijos de los brujos, la semilla del adúltero. Nota al pie LB 2.3. Como Isaías los llama, nunca perdieron ocasión de inflamarse con los ídolos bajo cada árbol verde, lo cual no denota ninguna recreación metafísica. De estos judíos monoteístas es de quien las naciones cristianas han derivado su religión, su Dios de dioses, el Dios único viviente, al paso que despreciaban y se burlaban del culto de la deidad de los antiguos filósofos. Dejémosles que crean y rindan culto a la forma física de la cruz como mejor les plazca. Pero para el amante de la verdadera sabiduría oriental, arcaica, para aquel que no adora en espíritu nada que no sea la unidad absoluta, ese gran corazón siempre en pulsación que palpita en todas partes, en cada átomo de la naturaleza, para él, cada uno de estos átomos contiene el germen con el cual puede levantar el árbol del conocimiento, cuyo fruto de la vida eterna, y no sólo la física, cuyo fruto da la vida eterna y no sólo la física. Para él, la cruz y el círculo, el árbol o la tau, aun después que todos los símbolos relacionados con ellos han sido señalados y leídos, unos después de otro, permanecen todavía siendo un profundo misterio en su pasado, y sólo a este pasado dirige él su ansiosa mirada. Poco le importa que sea la semilla de la que procede el árbol genealógico del ser, llamado el universo, ni tampoco le interesan los tres en uno, el triple aspecto de la semilla, su forma, color y sustancias, sino más bien la fuerza que dirige su crecimiento, siempre misteriosa, siempre desconocida, pues esta fuerza vital que hace germinar la semilla, abrirse y echar retoños, forma luego el tronco y ramas, las cuales a su vez se doblan como las ramitas del Ashvata, el árbol santo de Bodhi, echan su semilla, se arraigan y procrean otros árboles. Esta es la única fuerza que tiene realidad para él, por ser el eterno aliento de la vida. El filósofo pagano buscaba la causa, el moderno se contenta con solo los efectos y busca la primera en los últimos. Lo que hay más allá no lo sabe, ni le importa tampoco. Al agnóstico moderno, rechazando así el único conocimiento sobre el cual puede basar su ciencia con toda seguridad. Sin embargo, esta fuerza manifestada tiene una respuesta para aquel que trata de profundizarla. El que ve en la cruz el círculo decusado de Platón, el pagano, y no el antetipo de la circuncisión como lo hizo el cristiano, San Agustín, es por ello considerado por la Iglesia como gentil y por la ciencia como loco. Y ocurre esto porque al peso que se niega a rendir culto al Dios de la generación física, confiesa que no puede saber nada de la causa que se halla más allá de la llamada primera causa, la causa sin causa de esta causa vital, al paso que admite tácitamente la omnipresencia del círculo sin límites y hace de ella el postulado universal sobre el que se basa todo el universo manifestado. El sabio guarda un silencio reverente respecto de aquello sobre lo cual ningún hombre mortal debe atreverse a especular. El Logos de Dios es el revelador del hombre, y el Logos, el verbo, del hombre es el revelador de Dios. Dice Eliphas Levi en una de sus paradojas: el Logos de Dios es el revelador del hombre, y el Logos,
el verbo del hombre es el revelador de Dios. A esto contesta el ocultista oriental, con la condición, sin embargo, de que el hombre sea mudo sobre la causa que produjo a Dios y a su logos. De otro modo se convierte él invariablemente en el ultrajador, no en el revelador de la deidad incognoscible. Vamos ahora a tratar de un misterio, la hebdómada en la naturaleza. Quizás todo lo que digamos se atribuya a coincidencia. Se nos podrá decir que este número de la naturaleza es muy natural, como verdaderamente nosotros decimos que lo es, y no tiene más significación que la ilusión de movimiento que forman los llamados círculos estróbicos. No se dio gran importancia a estas singulares ilusiones, cuando el profesor Sylvanus Thompson las presentó en la sesión de la Asociación Británica en 1877. Sin embargo, quisiéramos saber la explicación científica de por qué el 7 ha de constituirse siempre en un número prominente. 6 círculos concéntricos alrededor de un séptimo y 7 anillos uno dentro de otro, alrededor de un punto central, etc. En esta ilusión producida por la vibración de un platillo o cualquier otro recipiente, nosotros damos en la sección que sigue la solución que la ciencia niega. Fin de la parte 10.